Egunon, guztioi, buenos días a todos. Muchísimas gracias por haber venido hoy a esta rueda de prensa, que, bueno, como es habitual, solemos hacer siempre que tenemos un cierre de mercado. Y bueno, pues hemos venido para explicar un poquito cómo ha sido este mercado de verano y le cedo la palabra a César. Egunon. Bueno, como bien ha dicho Amaya, siempre salimos a explicar un poco la planificación del mercado que hicimos y cómo ha transcurrido. Desde el principio, después de acabar la temporada, sabéis que tomamos la decisión de cambiar un poco el ciclo y con eso el puesto de entrenador, en que en este caso creímos en Joseba Echeverría. Entonces esa fue la primera gran decisión que tuvimos que asumir y afrontar. Entonces eso quería indicar que cambiábamos en ciertos aspectos y creo que fue una decisión importante en la cual también, pues, creo que, como todo, se requiere de su tiempo. Desde el primer momento trabajamos junto con Joseba y su cuerpo técnico a la hora de planificar, a la hora de ver un poco la situación de todos los jugadores, y nuestra primera inquietud y nuestra primera decisión también fue que queríamos mantener el bloque, cosa que no era nada fácil, ¿no? Después de 2 años de luchar al máximo y quedarnos a un punto, mantener este bloque de jugadores que nos han llevado hasta ahí, creo que era de una dificultad máxima, pero que desde el primer momento todos, desde Amaya, el Consejo, la dirección deportiva, teníamos claro que queríamos mantener ese bloque con todas nuestras fuerzas y transmitimos desde ese primer momento nuestra conformidad de que iba a ser así. Entonces, eso ya te marca que toda la gestión del verano y del mercado no sea sencilla, porque ha habido jugadores que lógicamente le han llamado equipos de primera división y que estén con nosotros, pues Stoikov, Mateus, Tejero, Luca. Yo creo que son jugadores que han tenido mucho mercado y que al final están aquí con nosotros, y creo que hay que darle el valor al esfuerzo de todos porque así sea. Luego, como todo, creo que en este fútbol actual del control económico y presupuestario hay unos límites salariales que hay que cumplir y que nosotros somos muy rigurosos en ese aspecto. Siempre ha sido seña de identidad del club ese rigor en la gestión. Entonces, para poder incorporar hace falta también sacar jugadores y entonces en ese aspecto necesitábamos que, para equilibrar ese límite salarial, tomar decisiones en el aspecto de jugadores que pudieran no tener tanto protagonismo, y a la hora de planificar la plantilla, pues fue así junto con el cuerpo técnico, ¿no? Entonces, sí creo que cuando al inicio de la pretemporada podíamos tener una idea de posibles salidas, pero quedamos de acuerdo con Joseba que primero ver todos los jugadores las 2 primeras semanas para que él los viera in situ, para poder valorar y si eso confirmar un poco la idea que podíamos tener desde el principio. Ocurrió así y después de las 2 primeras semanas se les transmitió a los jugadores que pensábamos que iban a tener menos protagonismo, que a lo mejor habían que intentar buscar soluciones para ellos mismos, para el club y para, como te digo, para ese equilibrio presupuestario del límite salarial. Luego yo creo que había que hacer hincapié en cuáles eran las necesidades en ese momento, ¿no? De cuando empieza la pretemporada. Éramos un grupo o una plantilla con muchos jugadores, con contrato, que queríamos mantener ese bloque importante y vital que nos había hecho soñar durante esas 2 últimas temporadas, pero que el puesto de lateral izquierdo, como os comenté, el puesto del medio campo con las bajas de Javi Perú y el puesto de media punta y extremo, creíamos que después de la reflexión y la valoración a nivel deportivo de la temporada pasada era necesario reforzar. Por tanto, esas fueron nuestras prioridades. A partir de, ya te digo, posibles salidas, posibles entradas, afrontamos el fichaje de Cristian. Dentro de las opciones que tenía el mercado, creo que era nuestra primera prioridad. Chico joven, con proyección, que era presente pero futuro, y que tenía las cualidades que creo que buscábamos en ese lateral izquierdo, ya te digo, viendo el modelo de juego que podía tener Joseba, ¿no? Entonces queríamos un lateral con recorrido, con llegada, con centro, y en ese caso costó. El club hizo un esfuerzo importante
dentro de esa como te digo, equilibrio presupuestario, y al final costándonos, pero llegó Cristian, que eso también creo que también hay que hacer o valorar, ¿no? Las pretemporadas, en este caso, también se iniciaron un poco más tarde por jugar los playoffs, cosa que hace que tuviéramos una semana menos de pretemporada, cosa que con un nuevo entrenador cuesta ese inicio, ese arranque, ese conocimiento de la plantilla con el entrenador y el entrenador con los jugadores, y que requiere de su tiempo. Y en las incorporaciones lo mismo. No tuvo una pretemporada normal Cristian por la salida, por toda la negociación, y creo que en todo ese aspecto también afecta, y como todo, tanto él como todos necesitan su tiempo. Luego incorporamos en el mediocampo a Unai Vencedor y a Iriarte, a Jorge Iriarte. Para nosotros es una incorporación importante también la de Unai Vencedor desde el primer momento, porque era una de nuestras prioridades, por rendimiento, por jugador. Como ya lo dije en su momento, creo que él transmitió desde el minuto 1 que quería venir aquí, a pesar de las oportunidades de mercado que podía tener. Era un jugador muy codiciado, pero que también viene de un año difícil para él y que todo requiere su tiempo. A su vez, incorporamos para nosotros a Jorge Iriarte después de la cesión a la Amorebieta, siendo un jugador vital en el ascenso de mucho mérito de la Amorebieta, y que a nosotros nos hacía mucha ilusión que un jugador que había estado en nuestras categorías inferiores pudiera volver con ese pozo y con ese ascenso, ¿no? Y entonces, para sustituir tanto a Perú como a Javi, incorporamos estos dos jugadores. Luego, en el área de extremo, después de, como os he dicho, de la reflexión de la temporada pasada, buscábamos chispa, velocidad, desborde, que quizá a lo mejor en el análisis y reflexión de la temporada anterior nos había faltado, y dentro de las opciones que ya valorábamos desde meses anteriores, que en un principio era como inviable, se pudo dar, que fue la incorporación de Conrad. Desgraciadamente en un amistoso se nos lesionó y necesitamos de unas semanas para volver a incorporar, pero creo que nos daba esas características y esas cualidades que queríamos mejorar. Luego, en la posición de mediapunta o de enganche o lo que queramos, creo que hay que dar valor también a la renovación primero de Aguer, que en ese aspecto también creo que era importante, a su vez a las renovaciones que hicimos en su momento, tanto de Anais como de Luca durante la temporada. A Javi Muñoz lo intentamos, pero no pudo ser, pero Aguer la verdad que también transmitió muchísimas ganas de seguir en este proyecto, en este club, en esta ambición por seguir siendo competitivos en una tercera temporada en segunda división, y con la renovación y la incorporación de Mario, pues creo que en esa apuesta también por esa cualidad o característica que a lo mejor el año pasado nos faltó, de creatividad, de último pase. Aguer lo teníamos, pero desgraciadamente estuvo bastante campaña lesionado, pues no pudimos contar, y con Mario pues sumamos una cualidad que creíamos que podía hacernos mejores, manteniendo, como insisto, el bloque tan importante que ya teníamos con estas incorporaciones de los jugadores. A partir de ahí, luego hubo salidas. O han ido habiendo salidas respecto a las incorporaciones, como se ha ido buscando ese equilibrio entradas-salidas. Primero hemos tenido 3 cedidos, en este caso Chema, Juan Carlos Arana y Cubero. Fuimos tomando esas decisiones, y luego las bajas de Franchu, Gustavo y Cantero. Sí que en nuestra reflexión creo que hay que hacer hincapié en la planificación con Joseba, el aspecto de que tanto se habla del delantero, ¿no? Para nosotros, desde el primer y segundo uno, en las conversaciones que tuvimos con Joseba, nuestros delanteros en ese primer momento eran 5 delanteros, porque aquí que lo consideramos delantero, a pesar de que en las últimas temporadas Gaizka pudiera utilizarlo en banda o extremo, en una u otra banda, para Joseba era delantero. Por tanto ya teníamos a Quique, a Bautista, a Gustavo, a Arana y a Stoikov, porque también en este aspecto, en las conversaciones de planificación, veíamos que Stoikov, con las incorporaciones de Mario, con la renovación de Akeche, con los extremos que teníamos, Stoikov podía en muchos momentos jugar delantero, viendo un poco la idea de juego que teníamos. A pesar de ello, y viendo también
la polivalencia de Stoichkov, creíamos que se le transmite a Gustavo que no iba a tener protagonismo y que era necesario buscar una solución. Como todo, no puedes controlar los tiempos nosotros, porque depende de dos partes, y se fue retrasando esa salida, y sigo haciendo hincapié en lo del control y el equilibrio del límite salarial, y la salida de Gustavo se dio el miércoles, 2 días antes de acabar el mercado, cuando se acababa el mercado en Irán. Fue un día frenético también en ese aspecto, pero nosotros no pudimos más que trabajar durante todo el verano para intentar que fuera antes esas situaciones. No pudo ser y fue ese momento. La decisión de la cesión de Juan Carlos Arana, y al igual la asemejo a la de Chema, jugadores con contrato, que el año que viene tienen contrato, que el club hizo una gran apuesta por ellos, pero que en principio no iban a tener protagonismo. No podemos tener 2 jugadores, en este caso de valor del club, de que no habían tenido protagonismo la temporada anterior y que esta en principio no iban a tener, y que tienen contrato la temporada que viene. Entonces teníamos que dar solución para seguir, en este caso, dándole valor, para que en la temporada que viene vinieran con minutos, con partidos, para ser importantes. Entonces se tomaron esas decisiones, y ahí, a partir de todas esas salidas, afrontamos semanas antes de que cierre el mercado la posibilidad de incorporar un delantero que nos subiera el nivel, que queríamos que hacer una apuesta importante, pero para ello había que tener, ya te digo, recursos económicos y de límite, y fuimos trabajándolo hasta que las 2 últimas semanas tuvimos ya casi más o menos la certeza de que el jugador, en este caso que contactamos y que llevamos trabajando con el club, con el propio jugador, a través de videollamadas, tanto mías como del míster, que nos transmitió en todo momento que quería venir. Luego estaba el esfuerzo o no que tuvimos que hacer con el club de origen, que era una cesión, todos hablado de Adrián Gabrich. Estuvimos en todo momento, semanas anteriores, trabajándolo. No fue fácil porque había, como te digo, era un esfuerzo importante su incorporación. A su vez, como digo, los tiempos de las salidas nos limitaban a veces esa apuesta, pero al final lo conseguimos, hicimos una apuesta importante, se llegó a acuerdo con el club, que no fue sencillo, aunque luego con el jugador ya estaba el ok, estaban todos los contratos firmados por parte de los clubs, ha dado el ok por parte del jugador, y en el último momento, el último viernes a la mañana, el jugador empieza a transmitir que no firma, empieza a desaparecer, y nos encontramos en una situación inesperada que nos trastocó bastante y que nos llevó un disgusto importante, porque era un trabajo de mucho tiempo y que habíamos puesto toda la ilusión del mundo de ser mejores. Perdóname un momentito, César, a mí sí que me gustaría decir en este punto que tenemos un grandísimo disgusto en el club por cómo han sucedido las cosas con este jugador, porque nos parece del todo impensable que un jugador tenga esta falta de compromiso y de honestidad después de haber dado una palabra. Tengo que decir, me corrige si me equivoco, César, pero tengo que decir que nosotros teníamos en el club los contratos entre clubes redactados y firmados por ambas partes. O sea que, de verdad, nosotros no tenemos más que palabras de agradecimiento, que a pesar de que las negociaciones con el club, con el Orient, fueron muy duras y muy difíciles, cuando se llega ya a un acuerdo, el Orient solamente puso facilidades para que este acuerdo llegase a buen puerto. Pero es que al último, las últimas 4 horas, fue el chico el que de repente pegó una espantada. Nos parece una actuación totalmente fuera de lo normal y bueno, está en su derecho. ¿Qué le vamos a hacer? Y es que ni cogía las llamadas, pero no ni a nosotros ni a su propio club. O sea que fue desaparecido en combate y la verdad es que estamos nosotros mismos asombrados de esta reacción y de esta forma de actuar. Pues sí, es así. La verdad que fue un duro golpe para todos, porque habíamos trabajado mucho, habíamos dedicado muchos esfuerzos a todos los niveles, y son experiencias que el fútbol siempre te enseña o te sorprende, ¿no? Cuando ya se da
después de semanas, no es que fuera en el último momento, no, es que llevábamos semanas trabajando, preparando ese escenario que estábamos preparándolo todo el verano, como os he explicado, y cuando, curiosamente, lo más difícil de la operación en la última semana y media era el acuerdo con el club, porque con el jugador ya habíamos trabajado todo el tema, como os he dicho, tuvimos videollamadas, todo estaba ok, él tenía ilusión. Entonces, pues bueno, en esta... Sí, el propio entrenador, yo, todos. Creo que el trabajo que hacemos siempre en todas las incorporaciones no fue diferente, más que se ponía de un gran esfuerzo. Y nos encontramos que en las opciones que podíamos haber tenido en el camino, que también estuvimos trabajando, por si acaso, pero cuando ya ves que la opción que en este caso creíamos que era la conveniente y que se amoldaba a las características de delantero que estábamos buscando, iba a ir a buen puerto, pues claro, otras opciones que podíamos entender van tomando decisiones. Cuando tú tomas una decisión, las otras partes también toman otras decisiones, y en el último momento, ese viernes, pues a pesar de que también era difícil, porque el propio jugador al principio no es que dijera que no, sino ponía unas pegas a unas cosas que ya estaban habladas, solucionadas, te puedes encontrar en una situación de que te firma el jugador, pero has firmado a otro, y entonces no entra en el límite salarial, y en eso nosotros no somos, creo que sí, muy rigurosos, ¿no? Entonces, a pesar de ello, intentamos buscar soluciones durante ese día, pero ya son complicadas, no son difíciles, no son sencillas. Luchamos hasta las 12 de la noche, tanto por la incorporación de Adrián Gravis, y como bien ha dicho la presidenta, en las últimas horas pues desapareció, y en las otras opciones que teníamos, dentro de las que eran posibles ya en ese momento, porque otras que habíamos trabajado ya los 2 últimos 3 días también se habían tomado su decisión, pues no pudimos. El disgusto fue grande por el trabajo, por el esfuerzo, por la dedicación de todos, porque creíamos que era una incorporación importante, pero bueno, quiero hacer hincapié en eso, que somos un bloque, que lo hemos mantenido, que no es fácil, que vamos a luchar con todas nuestras fuerzas, que la ilusión sigue intacta, que las dificultades en el camino siempre están ahí, y que estamos en una competición muy, muy difícil y complicada, pero como bien han demostrado tanto los jugadores como todos, vamos a luchar, y vamos a sentirnos orgullosos de Eibar, de este equipo, de este club, siempre, y es lo que vamos a ambicionar, y es por lo que trabajamos cada día, ¿no? Y a partir de ahí, pues os dejo que me preguntéis todo lo que queráis. ¿Turno de preguntas? Hola. Bueno, cualquiera de los dos. Digo César porque normalmente es el que suele dar esta rueda de prensa. En los últimos años has insistido en la importancia, bueno, creo que fue hace 2 temporadas, cuando se llegó a haber 26 jugadores después de la incorporación de Llorente, más Atienza con ficha del filial. El año pasado alguno menos, en la importancia de tener una plantilla muy, 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 muy grande para afrontar una temporada, como hemos comprobado, larga y complicada. Este año creo que están 22 jugadores, incluyendo a Iriarte, que no ha debutado todavía en el fútbol profesional. Quiero saber, si a tenor de lo que habéis dicho ahora, esa reducción de la plantilla se debe exclusivamente a que el dinero no da para más. No, y bueno, y un poco por todo. Está claro, como te he dicho, hay que tener un control presupuestario dentro de los límites, ¿no? Con la incorporación, en este caso, de Gabrich, hubiésemos sido 23, más chicos del filial que están entrando con nosotros y que nos pueden estar ayudando. Entonces, 22 jugadores creo que es una cifra normal dentro de las plantillas. Tienes 2 por puesto, más la ayuda de los del filial. En los otros años se dieron circunstancias de poder ser una plantilla más amplia, que eso también a veces no es fácil en la gestión, pero bueno, también estamos abiertos ahora, y creo que lo hemos demostrado. Ahora se abre otro mercado, ¿no? De los jugadores que en este caso han podido rescindir antes del 1 de septiembre, o jugadores que no tienen equipo ahora. Ya afrontamos la incorporación de Llorente el primer año, de la Sur el año pasado. Estamos abiertos a intentar ser mejores y creemos que es conveniente. Entonces, la plantilla somos de 22, más todos los chicos que entrenan con nosotros día a día en el filial, y tenemos plena confianza. No es que diga una plantilla corta, no, somos 22 jugadores de máximo nivel que han demostrado durante estas 2 últimas temporadas un nivel muy alto de la categoría,
y que estoy convencido que en este tercer año en segunda división lo vamos a volver a demostrar. Unón, Amaya, César. A mí me llama la atención que jugadores por los que se apostó el año pasado de manera fuerte, como el caso de Chema o Arana o el propio Lechuk, que firmó contrato el año pasado, no estén ahora. Yo no sé si es una decisión tomada por Joseba, que no contaba con ellas, que os comunicó que no contaba con ellos, o como decía Amaya, creo que era, que es un problema de masa salarial y de problema económico. Bueno, a ver, primero los 3 jugadores que en este caso incorporamos, pero como todas las incorporaciones, cuando las haces en todas las temporadas, las haces con una ilusión y con un esfuerzo a todos los niveles. Que para ser una plantilla competitiva, pues necesitas de muchas herramientas, y en este caso el año pasado se ha puesto fuerte por Chema para su incorporación, para ya ser un jugador en propiedad, lo mismo que con Juan Carlos Arana o con la vuelta de Gustavo, ¿no? Pero también en la reflexión de la temporada anterior no tuvieron protagonismo. Entonces hay que también tomar decisiones de una plantilla, y si quieres nuevas incorporaciones tienes que, ya no solo a nivel presupuestario, sino a nivel de rendimiento deportivo, si quieres dar nuevas cosas al equipo, hay que tomar decisiones. Y en este aspecto siempre sabéis, y en este caso nuestra manera de actuar es siempre trabajar en equipo, tanto con todos mis compañeros de la dirección deportiva como con el cuerpo técnico. Y en esas decisiones, en esas reflexiones, hay que decidir qué jugadores no van a tener protagonismo y que en este caso tienen que a lo mejor salir, como os he dicho, tanto de Chema o Juan Carlos Arana, porque son cedidos, porque son jugadores que en principio van a tener otro año sin protagonismo y que tenemos que seguir pensando en ellos y en nosotros en un futuro. Y en este caso con Gustavo, porque era el quinto delantero en junio, como os he dicho, en nuestra foto de plantilla podíamos tener 5 o 4 delanteros fijos más con Stoichkov, ¿no? Entonces, y si queríamos a lo mejor incorporar uno más, hay que dar salida. Entonces, esa fue la decisión por componente económico, pero también por componente deportivo. Y la última por mi parte, en el caso concreto de jugadores como Lechuk o... se me ha ido el hilo. Arana. No. A ver, has comentado que estuvisteis 2 semanas negociando. Cuando veíais que se acercaba el último día, ¿no solisteis la tostada? Porque habéis puesto todas las manzanas en una misma cesta. Es demasiado arriesgado, porque ahora habéis cedido a 3 jugadores a 3 equipos de rivales del Eibar. Se han ido otros 2 jugadores. El equipo se ha quedado con 22 efectivos. No sé, es que... ¿Te parecen poco 22 jugadores? 22 jugadores. 2 por puesto. 2 por puesto. Mira, además plantillas bueno, yo te insistí, de fútbol. En la entrevista que te hice, te insistí. Correa en 4 temporadas anteriores ha jugado la pasada semana más partidos, pero si no, no ha llegado a 15 partidos. No sé, contar con que tienes 2 jugadores por puesto, ahí no. El año pasado ya se vio que no había, y ahora mismo no hay 4 centrales, hay 3 centrales, uno se ha lesionado, esa línea del campo se ha quedado absolutamente coja. Bueno, esa es tu opinión, la respeto, pero es que en la hora de planificar las plantillas, como te digo, tiene que haber un equilibrio en todos los aspectos, y en este caso, en el puesto de central, si Chema no, como ya he explicado la situación de Chema, no voy a volver a insistir, pero es que Sergio puede jugar de central, Correa puede jugar de central, Aris puede jugar de central, y al final juegan 2 centrales. Te estoy dando 5 opciones distintas. Otra cosa es que podamos estar pendientes después de que, desgraciadamente, el otro día se nos lesionó Venancio con una rotura fibrilar en el gemelo, y que a lo mejor pues puedes tener que pensar en soluciones. Pero en lo demás, en lo de los 22 jugadores en plantilla, creo, más en la ayuda de chicos que están todo el día con nosotros en el filial y que pueden ser un soporte porque tienen nivel para ayudarnos, y que no es de esta temporada, ya de la anterior, tanto Iker Alday, Aris, Mada, Odey, son chicos que entrenan casi todos los días con nosotros. Creo que nos darán un soporte más que suficiente. Aparte, si hubiese sido la incorporación, como os he dicho, de Adrián Gabrich,
hubiesen sido 23. Luego me dices que todas las manzanas a un delantero. Te he explicado que teníamos varias opciones, que estás todo el día trabajándolo, preparando ese escenario. Cuando llegan los momentos, como te he dicho, que en las salidas también nos permite tener ese esfuerzo económico que era necesario para poder hacer esa incorporación, pero no solo la de Adrián Gabris, como la hemos hecho con todas, pero los otros delanteros que queríamos para subir el nivel era un esfuerzo económico importante, entonces no podías tomar decisiones hasta que se producen. Todo tiene sus tiempos y sus momentos, no puedes controlar todos los tiempos y momentos, claro que me hubiese gustado, pero en ese aspecto tú ves las negociaciones desde nuestra experiencia a todos los niveles, cuando te dice el jugador que sí viene, que quiere venir, que te lo dice en persona o en videollamada, a mí, al entrenador, a los intermediarios, a los representantes, al club de origen, cuando ya llegas, se supone que era la mayor dificultad el acuerdo de la cesión con el club de origen, tienes los contratos dados ok por todos, por el jugador también, o por su representante. Otra cosa es que no lo firmara al final, pero da el ok. Firmas los documentos con el club, en este caso el Orient. Llega un momento que en las otras opciones ya les tienes que decir que nosotros no vamos a ejercer esa posibilidad de intentar ir a por ellos, porque es así, hay que tomar decisiones. A toro pasado me dices, pues claro, ojalá que hubiésemos podido solucionar las otras soluciones y que luchamos hasta las 12 de la noche. Que no creas que nos quedamos, no, estuvimos luchando otras opciones que teníamos también trabajadas, pero que ya en ese momento, por unas circunstancias o por otras, ya no se pudieron concretar. Entonces, pues bueno, como te digo, el fútbol te da experiencias de vida que a veces son bonitas, a veces son malas, y en este caso pues nos llevó un golpe, pero también espero que eso nos haga más fuerte. Y luego te digo, confías primero en la plantilla que tenemos, que en este caso tenemos a los 3 delanteros, como os he explicado desde el principio, que están en la planificación de origen de junio con el cuerpo técnico, y atentos ahora a todo este mercado que se puede dar ahora. Discúlpame que yo te voy a puntualizar una cosita, Leticia. Has dicho no se veía venir. No se ha visto venir, porque todo estaba de acuerdo, todo estaba ok. Es más, estaban las documentaciones, tanto a nivel de seguridad social, para darle el alta aquí cuando viniese, estaba todo ok, estaba todo preparado. Y fueron en las últimas horas, como ha dicho bien César, lo que más había costado era hacer la negociación con el equipo, o sea, con el club, con el Orient. Cuando se llega a este acuerdo, parece que todo está ok, y son en las últimas horas, con todo preparado para la recepción de este chico, cuando desaparece del mapa, literalmente. Desaparece. No hay ni una posibilidad de hablar con él, pero ni nosotros ni nadie. O sea que ha sido una cosa absolutamente sorprendente para nosotros. ¿Y habéis conseguido hablar a posteriori No. con él y el club, el Orient, qué os dice? Me imagino que el Orient en estos momentos no sabe ni dónde meterse, porque nos consta que el chico sigue en el club. O sea que no es que se haya metido otro equipo por medio. Bueno, César, comentabas la posibilidad de ese mercado de jugadores que quedan sin contrato. ¿Es algo que valoráis antes del inicio del mercado invernal? ¿Es algo que vais a tener en cuenta? Quiero decir, ¿está la plantilla cerrada hasta el mercado invernal o puede haber alguna incorporación? Como siempre os he dicho, independientemente de lo que nos haya podido ocurrir con este caso con el delantero, no, con Adrián Gabris, en todos los mercados os digo que siempre hay este nuevo mercado y que estamos atentos. Desde el viernes a las 12 de la noche, a las 9 de la mañana ya estábamos trabajando en opciones de lo que ha quedado libre, independientemente de lo que hubiese ocurrido o no. Pero en este mercado, en el de enero pasado, siempre hay que estar pendiente. Ese es nuestro trabajo. Pueden ser situaciones que por diferentes circunstancias, porque se han quedado en paro, porque los clubes han rescindido en el último momento, porque no han encontrado ese equipo por sus pretensiones económicas que esperaban y ahora no tienen. Entonces, no descartamos, pero no ahora porque nos haya pasado esto, sino también porque no lo descartamos nunca. Y creo que en este caso los hechos lo demostraron cuando incorporamos a Llorente, cuando incorporamos a la Sure.
porque hay circunstancias que no puedes controlar en el transcurso de la competición y en este caso, pues bueno, vamos a estar atentos. No descarto que pueda haber alguna incorporación. No sé cómo he recalcado tanto el equilibrio económico, nos da la sensación de que no queda mucho margen de maniobra para incorporar nuevos jugadores. ¿Cuál es el margen que tiene? No sé, no, la cantidad ya sé que no vais a decir, pero bueno, porque se ve que está como todo muy apurado y muy constreñido. No, se trabajó para tener un cierto límite, como te he dicho, en salidas y entradas. Cuando consigues en el último momento salidas como de Juan Carlos Arana, una cesión el lunes de la última semana, el miércoles la de Gustavo, a última hora de Franchu, porque la de Franchu es otro aspecto que también, por eso ese último día de que tú le transmites desde el inicio de la pretemporada que el míster o nosotros, todo lo que te digo, trabajamos en equipo, pues no va a tener protagonismo, pero hasta las 8 de la tarde y 12 menos 5 de la noche no te trasladan su representante de buscar una solución de la rescisión, no tienes también ese soporte, ¿no? Entonces, claro que tenemos un límite, yo creo que adecuado e importante para afrontar si queremos una incorporación, porque así lo trabajamos, porque si no la de Gabriel hubiese sido imposible, porque era un gran esfuerzo del club para intentar esa incorporación, en este caso de Gabriel, o de otras que también estuvimos valorando, porque estábamos buscando un delantero de nivel que nos subiera esa capacidad dentro del equipo. Entonces, pues en ese caso está ahí, la tenemos para afrontar, si queremos adecuado, ahora en este mercado que os he dicho, o si no en enero. Pero hemos estado trabajando para que hubiera una capacidad económica fuerte, y porque también, ya te digo, mantener todo el bloque, todos esos jugadores, porque ha habido ofertas por jugadores nuestros de primera división con un dinero, y que el club nos hemos mantenido claros y nítidos en que queríamos que estuvieran esos jugadores. Y creo que hay que hacer hincapié en eso, que no es fácil en toda esa vorágine de mercado desde junio hasta el 1 de septiembre, en la gestión de que cuando vienen equipos en este caso a intentar conseguir jugadores nuestros, y decirles nosotros claramente que no vamos a vender, a no ser que fuera una oferta fuera de mercado, que tampoco es que somos en este caso tontos, pero si no se adecuaban a nuestros pensamientos. Creo que hemos mantenido a jugadores muy importantes que eran muy valorados en el mercado, y que creo que eso también, a la hora de tener una plantilla y un presupuesto, marcan. Y entonces, a pesar de todo ello, claro que te vamos a intentar afrontar con todas nuestras fuerzas, como lo hemos hecho a todos los niveles, si en este caso queremos incorporaciones ahora o en enero. Además, tenemos que tener en cuenta una cosa que, bueno, todos estamos viendo, bueno, por los medios de comunicación y nos llega a todos la información de cómo están entrando inversores a comprar clubes, y lo hacen inyectando dinero, con lo cual clubes que nosotros pensamos que a lo mejor deberían, en teoría, tener unos límites salariales inferiores, pues por estas inyecciones de dinero están aumentando sus límites económicos, con lo cual la competencia que estamos teniendo es mucho mayor, y hay que poner en valor el esfuerzo que se está realizando por mantener el bloque compacto, porque es que los cantos de sirena para los jugadores existen y se están dando, y cada vez con mayor fuerza, porque hay muchos equipos que por esas inyecciones económicas están teniendo cierto poder superior al que tenían hace un año o 2 años, y eso está a la orden del día, con lo cual yo pido por favor que se ponga en valor también el trabajo que se ha realizado, no solamente por buscar opciones para entrar, sino por mantener lo que ya tenemos, que es nuestro objetivo principal, mantener el bloque que hemos tenido la temporada pasada y que nos ha llevado a esas cifras tan buenas que no hemos conseguido subir a primera, está clarísimo, y la anterior, lo mismo, unas cifras y unos resultados extraordinarios en lo que es la historia del club. Entonces hay que poner todo esto en valor, el esfuerzo de verdad que supone el mantener el bloque central de nuestro equipo.
Hola, yo quería volver al tema de los centrales. Dices que bueno, efectivamente Sergio puede jugar atrás, Correa cuando no está en enfermería puede jugar de central, pero por ejemplo hemos visto que esas son soluciones que la temporada pasada se han buscado en momentos muy concretos en los que estaban los 4 laterales lesionados, es decir, eran para momentos de emergencia, no quizás como un planteamiento de inicio de temporada. Lo cierto es que la temporada se inicia con 3 centrales específicos y no sé si el domingo contra el Leganés, cuando ves que Venancio se lesiona, que solo hay otro central disponible, que tampoco olvidemos que tiene 36 años, ¿piensas que quizá habrías hecho las cosas de otra manera durante el mercado en lo que respecta al puesto de central? Ahí, como entenderás, yo creo que, claro que estamos en ese aspecto valorando siempre todas las situaciones que pueden darse dentro de la plantilla, pero como te digo, nuestro pensamiento, nuestro esfuerzo económico estaba dirigido al delantero. Es lo que estábamos trabajando desde el primer momento. Entonces, si tú vas a hacer un esfuerzo económico muy importante a un delantero, luego no tienes a lo mejor lo suficiente para mejorar, si en ese caso el puesto de central o de otras posiciones que podamos crear. Crees que tienes polivalencia y que esos 3 centrales, jugando 2, siempre tienes tienes la posibilidad de estar otro, o en este caso Sergio, o Correa, o Aritz, o bueno, ya buscaríamos soluciones como siempre se ha hecho. Eso no quiere decir que yo también, en todo nuestro todo nuestro grupo de trabajo, estuvimos pendientes también de mirar situaciones en este caso central, o de otras posiciones que creíamos para intentar ser mejores, que tampoco se pudo dar por circunstancias, porque te digo, porque estábamos centrados en la incorporación de ese delantero, y ya no te hablo solo del nombre, sino de las diferentes situaciones que por ejemplo, al principio de agosto, los nombres que pensamos eran inviables por el tema económico, por el nivel que podían tener. Luego van pasando el mercado y vas teniendo opciones, y a partir de ahí es cuando afrontamos todas las situaciones que os he explicado anteriormente. Estamos abiertos y, como te digo, nunca prevés que pueda haber ya en el fútbol, cuando menos lo esperas o cuando menos quieres, pues justamente el puesto de central, en este caso con Venancio, el otro día se lesiona. Bueno, ya salió Naich, creo que tenemos tanto con Juan con Berrocal como a Naich, o Sergio, que puede jugar ahí, como Aritz, nos podemos afrontar perfectamente, que son los centrales que nos han llevado a estar en la última temporada con aspiración hasta subir. Pues bueno, eso no quiere decir que estamos siempre pendientes a mejorar, que ahora con la lesión de Venancio podamos afrontar esa situación, pues estaremos, si creemos que va a ser para mejor, sí. Lo que no vamos a hacer cosas por cumplir, por decir, hemos fichado a un central o un fichado a un extremo más o un lateral, si no creemos que es para mejorar o para que la plantilla estemos más fuertes. Y en ese caso, pues desgraciadamente con la lesión de Venancio, pues sí que es un inconveniente a todos los niveles, no os voy a engañar, pero tenemos soluciones dentro, y si hay que tomar soluciones, pues las decidiremos. Bueno, Amaya, el otro día se escucharon algunos gritos de directiva dimisión. ¿Cómo se ha tomado el Consejo este asunto? Porque no es algo habitual que ocurra en Ipurúa. Pues sí, efectivamente no es nada habitual. ¿Y cómo se ha tomado esto? Pues con mucho dolor, no te voy a engañar, porque no lo entendimos muy bien, la verdad. O sea, en la 4ª jornada, gritando directiva dimisión en Ipurúa, pues es que la verdad es que es sorprendente. No creo, sinceramente, que fue una cosa muy extendida, pero por supuesto que se escucharon gritos. Y más te voy a decir, yo recibí numerosos insultos cuando salía del parking, ya a nivel personal. Y claro que duelen, no te voy a engañar. Pero bueno, parece que eso es lo que tenemos en este momento en Ipurúa. No sé a qué nos va a llevar, pero repito, estamos en la 4ª jornada de la competición y esto es algo que nunca se ha visto en Eibar. Es absolutamente sorprendente. Yo lo único que pido es que desde luego se apoye al equipo, porque el equipo necesita el apoyo, porque si no recuerdo mal, también se pitó al equipo,
creo que no hay razón para hacerlo. Necesitamos un poco de engranaje. No hemos empezado como queríamos. A todos nos hubiese gustado empezar de otra manera, pero no ha sido así. Pero esto no quiere decir que esto vaya a seguir siendo así. Es que no sé en qué nos hemos convertido de repente. Yo, desde luego, hay una confianza absoluta en el equipo por parte de todos, del cuerpo técnico, de la dirección deportiva y, evidentemente, del propio consejo. O sea, es que no tenemos ni una duda, ni una duda. Y como está diciendo, desde que hemos empezado esta rueda de prensa, César, o sea, nos ha salido mal un tema que se nos ha escapado, además sin una incidencia directa por parte nuestra, pero desde luego seguimos trabajando y tratando de mejorar en lo que podamos mejorar. Y vamos, fe ciega en el equipo, lleguemos hasta donde lleguemos. Y como solemos decir siempre, vamos primero a por los 50 puntos y luego seguiremos hablando. Pero por favor, o sea, apoyo al equipo y bueno, pues es que de verdad que me pareció absolutamente irreconocible lo que sucedió. No, incidir, Amaya, un poco en esto, ¿no? Incidir un poco en el tema de los pitos. Vosotros, desde el Consejo, ¿qué análisis hacéis? ¿O a qué creéis que ha sido debido? Porque es verdad que es sorprendente que a esas alturas de temporada la reacción del público ipurúano no es muy habitual. Pues es que la verdad es que no tengo ni idea. O sea, no te puedo decir a qué ha sido debido. ¿A que llevamos 4 partidos y tenemos 3 puntos? Es que, vamos a ver, Dios mío, que es muy larga la temporada. Es muy larga. O sea, no sé, es que no lo puedo entender. Es que si estuviésemos en la jornada 3 antes de terminar la temporada, y pues como nos pasó en la primera temporada en Primera División, que hicimos una segunda vuelta nefasta y no conseguimos los puntos para poder ascender y nos quedamos en la categoría por un descenso administrativo de otro club, pero que en la 4ª temporada se estén escuchando estos gritos en Ipurúa es que me parece absolutamente irreconocible. Y por supuesto que estamos dolidos. Todos estamos dolidos. No solamente el Consejo, todos. Los propios jugadores están dolidos. Porque es que yo he estado hablando con jugadores y es que esto no lo han vivido. Dicen, ¿qué ha pasado? Que hay que ajustar, que hay que mejorar. Estamos todos absolutamente de acuerdo y estamos trabajando en ello. Pero por el amor de Dios, que vuelvo a repetir, es la 4ª jornada de toda una temporada que es muy difícil, muy complicada, muy peleada, que ya hemos vivido 2 temporadas y sabemos lo que hemos sufrido todos y hemos estado ahí arriba todo el rato. Pero que empecemos así no quiere decir que esto vaya a seguir siendo así. Es que no lo entendemos. Óscar, te digo de verdad. Me preguntas la razón. Me gustaría que alguien me lo explicase. Porque sé que algún consejero en la calle, cuando le han dicho personalmente, bueno, personalmente no, cuando pasaba y le han gritado, se ha parado, se ha girado y dice, ¿por qué? Y la contestación, ¿sabes cuál ha sido? Porque sí. Esa es la contestación en un cara a cara. No, mi pregunta era un poco a ver qué le diríais o cómo recuperaríais la ilusión de ese aficionado que igual está desilusionado por el arranque liguero y enfadado por la gestión del cierre de mercado, del mercado. Bueno, yo enfadado, yo puedo entender, puedo entender el enfado, puedo entender el disgusto, porque nosotros mismos estamos disgustados con lo que nos ha ocurrido en el cierre de mercado. Estamos muy disgustados, somos los primeros. Y nos sentimos muy heridos porque no han salido las cosas, ojo, en un fichaje, en uno, pero que hemos incorporado más jugadores, que el mercado no se limita a uno, ¿vale? Entonces, estamos muy dolidos. Nos está costando dar la vuelta porque no concebimos esa falta de palabra de un jugador, esa falta de compromiso. Y desde luego yo igual meto la pata con lo que voy a decir, pero es que ahí me lanzo. Es que yo igual no quiero un jugador con esa falta de palabra en el club. Es que igual no lo quiero.
Es que igual ha sido así porque tenía que ser así. Y repito, estamos nosotros muy disgustados. Nos hubiese gustado que las cosas hubiesen sido diferentes. ¿Y qué digo a la afición? Que por el amor de Dios, que queda mucha temporada por delante, que hay que animar al equipo, que tenemos que ser un bloque, que es nuestra fortaleza, que estamos luchando contra equipos que nos ganan en todo, en volumen económico, en volumen de socios, en volumen de asistencia a los campos, en todo. Que somos el Eibar, que somos una población de 27.000 habitantes, que tenemos que medir muy bien nuestras pretensiones y no tener esos aires de grandeza. Nos hemos caracterizado por nuestra humildad. Sigamos siendo humildes, trabajadores, luchando, peleando por lo que de verdad queremos y creemos. Y eso es lo que digo a nuestros aficionados. Sigamos luchando por lo que queremos y creemos. Bueno, yo cambio un poco de tema. Me voy un poco a los rumores que hemos oído este verano para ver si me los confirmáis o me los desmentís. Por un lado, además, tú has comentado que han venido muchos clubes con buenas ofertas a por jugadores que vosotros queríais mantener. Bueno, se ha hablado mucho de las lesiones de Stoichkov y Korpas durante la pretemporada, por ejemplo. Quiero saber si los jugadores han presionado para irse o si ha habido algunos de esos jugadores han presionado para marcharse. Y otro de los rumores que se ha comentado mucho, me gustaría saber si hubo la posibilidad de que Perú Nolascoin regresase cedido. Bueno, yo te digo que ha habido presión, esto os lo va a explicar mejor César, que lo ha vivido mucho más de cerca. Ha habido presión, pero yo creo que los jugadores estaban un poquito entre dos aguas y también deseosos de estar en Eibar, pero a ver, Amaya, es que si te vienen con una buena oferta a ti como jugador, un equipo de primera división, es lógico que tu deseo sea jugar en primera división. Pero bueno, el haber mantenido y el trabajo que han hecho para que con cariño y con muchas expectativas y con un buen proyecto, que es el que tenemos, los jugadores continúen con nosotros, para mí es un grandísimo triunfo. Y Perú Nolascoin, pues sí, y esto lo comentas, sí. Pero pues a mí me encanta, o sea, ¿qué te voy a decir? Ojalá pudiese venir. A ver, como bien os he comentado, claro que ha habido propuestas de equipos de primera división por varios jugadores y es lógico que el propio jugador, cuando tiene la oportunidad de estar en primera división, lo traslade, te lo comunique, muestre su inquietud, muestre su nerviosismo, pero en este caso yo creo que quiero agradecer personalmente a esos jugadores que entendiéndolos, porque la frase que siempre me han dicho, entonces César, tú has sido jugador, tú sabes lo que es eso, han entendido que también que el Eibar apostó por ellos muy fuerte en su momento, que han sido y son felices aquí, por el trato, por cómo se les cuida, por el cariño que reciben de todas las personas de este club, y que entendían que a pesar de su disgusto, su nerviosismo, que el club también quería defender que eran vitales para nosotros y que queríamos ser fuertes y que queríamos seguir siendo competitivos y que para nosotros era fundamental que siguieran. Y que si no vinieran con una oferta fuera de mercado, que nosotros, a pesar de que lo más dices, hay jugadores que pueden acabar contrato la temporada que viene y que es el momento de que el fútbol que se iba ahora, que parece que cuando llega el último año de contrato hay que vender porque hay que sacar rédito económico. En este caso el club no ha querido sacar rédito económico, todo lo contrario, ha querido mantener sus fuerzas, sus herramientas que habían conseguido estar hasta el último segundo en las dos últimas temporadas y a veces hacerles entender, no a los jugadores, a los representantes, todo, os lo he dicho, es difícil en la gestión del día a día desde el primer momento de la pretemporada. Entonces sí que ha habido esas situaciones. En este caso, como has comentado, de Stoichkov, de Korpas, ellos tuvieron también sus lesiones musculares, que a veces también en el aspecto de cabeza pues puede afectar todas esas situaciones de incertidumbre, pero que nosotros fuimos muy contundentes desde el primer momento y lo trasladamos desde, creo, en la primera rueda de prensa con Joseba, que íbamos a mantener el bloque. Entonces creo que en ese aspecto hay que darle valor. Hemos que mejorar el bloque que teníamos con las incorporaciones, por eso cuando hablamos
de que parece que es un mercado, ha sido en el último segundo una incorporación. En lo demás ha sido muy planificada, muy consensuada, muy trabajada todas las incorporaciones que teníamos previstas en este mercado, en las posiciones y en las personas y jugadores. En el último segundo, el tema del delantero, para intentar ser mejores, porque te digo, tenemos herramientas suficientes para afrontar la temporada con los 3 delanteros que tenemos, pero queríamos dar ese plus más. No ha podido ser. Me sirve en este caso a nosotros para intentar ser mejores para la próxima vez, como todo en la vida. Asumo mi parte de responsabilidad, porque para eso soy el director deportivo y tengo que asumir para lo bueno y para lo malo las cosas. Pero eso no quita que a veces las circunstancias no las controlas del todo, desgraciadamente. Pero quitando ese aspecto, como te digo, creo que todo lo demás está muy, muy trabajado, muy planificado dentro de nuestras posibilidades. Como bien ha dicho Amaya, estamos en una competición muy complicada a todos los niveles, porque en este fútbol actual ya los equipos que bajan de primera división, como nos ocurre a nosotros cuando bajamos, tienes una fortaleza. Nosotros ya es la tercera temporada, no tenemos tanta fortaleza. Hay que unir a los que no subieron ese segundo año. Hay que unir también a todos esos nuevos clubs con grupos inversores extranjeros que tienen fuerza y que son grandes entidades que, si le sumas a grandes inversores, pues hacen que la competición sea dificilísima, no solo en el día a día en el verde, sino en el día a día a la hora de competir a todos los niveles que supone la gestión de un club. Y respecto a lo de Perú, sí que es cierto que el último día, por eso fue un día frenético, muchas cosas, se abrió esa puerta. Hasta entonces era impensable, porque nosotros, claro, que preguntamos por Perú, porque, como bien ha dicho Amaya, le tenemos una estima, un cariño tanto en lo profesional como en lo personal, como él siempre ha transmitido también recíproco a nosotros. En su momento era inviable, impensable. De hecho, hasta el último momento se creía que iba a ir a otro equipo sin el conocimiento claro de todo lo que le ocurrió. Se parece que se quedaba en el Atleti, pero la última viernes pues se abre esa pequeña posibilidad y la luchamos hasta el final. Estuvimos creo que hasta las 11 de la noche intentándolo, creo que con buena predisposición, tanto nuestra como del jugador, como del Atleti, pero no se pudo. Hay circunstancias que al final no se puede, aunque quieran todas las partes, no se pueden llegar a acuerdos porque eran imposibles. Y se lucharon de verdad con toda nuestra energía, fuerza, pero no pudo ser. Al final, su situación contractual es la que es. Él tiene un año más de contrato con el Atleti y no era una cesión, era así, es un traspaso y que el jugador tiene una situación contractual que no podíamos al final, entre todos, aunque lo quisiéramos, llegar a ese punto de encuentro. Y así fue. Por eso te digo que el club, en ese caso, todos luchamos por ser mejores hasta el último momento, porque, por desgracia, a veces salen situaciones de mercado en ese último día. Aunque tú hayas trabajado, preparado, todas esas circunstancias, hay que tomar decisiones ese último día porque cosas impensables pueden ocurrir. Y en este caso de Perú se abrió esa ventana o esa pequeña ventana que la intentamos intentar hacer que fuera grande, pero no pudo ser. A ver si hay alguna noticia buena. Mateus va a poder estar disponible para este próximo partido. A ver, hay que ver la evolución de esta semana, pero nuestra idea es que sí. Va evolucionando muy bien cada día. El otro día tuvo un gesto un poco malo en un golpeo que él hizo un poco de daño en el rotuliano, que ya el año pasado tuvo alguna molestia y eso le hizo sentir incómodo y se inflamó un poquillo, pero en principio cada día ha ido mejor. Ayer estuvo tratándose aquí y sus sensaciones eran buenas. Hoy en el entrenamiento veremos cómo va evolucionando, pero con todas las dudas que pueda ser hasta el sábado, pues tenemos la ilusión de que pueda estar. Así, en cambio, Venancio pues se confirmó en la resonancia que tiene una rotura muscular en el gemelo y que necesitará sus semanas de recuperación.
Eskerrik asko. Gracias a todos.